Las tecnologías de información y comunicación han venido aumentando su importancia con los últimos años y sobre todo en el tiempo en que vivimos. El acceso de Internet es necesario prácticamente para todo lo que hacemos, desde entretenimiento, trabajo, comunicación, y los comunicamos a través de múltiples dispositivos, desktops, computadoras, tabletas, teléfonos, etcétera. Pero esto se ha vuelto muchísimo más importante durante esta emergencia de salud que tenemos en todo el mundo y que está azotando a nuestro país de una manera realmente muy fuerte y que nos está afectando a todos. Para que tengan una idea, desde que se inició la cuarentena y este periodo de emergencia, la transmisión de datos por Internet en nuestro país ha aumentado en un 45%. Y realmente todos estamos haciendo uso de estas facilidades para comunicarnos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, y ese es uno de los temas que vamos a tocar en esta audiencia, que en Lima Metropolitana solamente el 56.6% de las personas, de los hogares, tiene acceso a Internet. Si vamos a nivel nacional, en términos de zonas urbanas en las regiones, este porcentaje disminuye hasta 40-41%. Pero lo grave es que en las zonas rurales, menos del 6% tienen acceso a Internet, algo que es absolutamente esencial en situaciones como las que se dan en la cual la enseñanza va a ser virtual. Ya hemos visto en la prensa los casos en los cuales ha sido necesario para los niños subir con sus padres hasta la punta del cerro, literalmente, para poder tener acceso a Internet. Además de eso, no solo son limitaciones de acceso, sino de calidad de servicio. Creo que no voy a poner el tema de la... Perdón. En ese sentido, lo que quisiera indicar es que en América Latina, por ejemplo, Uruguay tiene una velocidad promedio de descarga de alrededor de 35 megabytes por segundo, mientras que en el Perú no llega a 22 megabytes por segundo, y a nivel mundial, en términos de velocidad de descarga, estamos en el puesto número 72. Por eso, lo que quisimos hacer, después de escuchar a varios miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la congresista Valeria Valer, al congresista Montoya, en fin, a varios de los miembros se han preocupado, también el congresista Pineda, sobre el tema de acceso a Internet para todas las personas en nuestro país, sobre todo aquellos en las zonas rurales, que ahora dependen para educación y comunicación y otras cosas de Internet. Por eso, más que pensar en ciudadanía digital, más que pensar en teletrabajo, más que pensar en teleeducación, en esta primera audiencia sobre el tema de acceso a Internet y telecomunicaciones, lo que nos decidimos hacer fue preocuparnos por el acceso. A ver, primero que tenga el acceso, luego la calidad del acceso, y luego en otras audiencias veremos el tema del contenido, para qué se usa Internet. Pero si no tenemos acceso, de nada nos sirve tratar de pensar o desarrollar métodos de teletrabajo o métodos de teleeducación. En esta oportunidad lo que hemos hecho, y gracias a todos ustedes que han aceptado exponer, tendremos primero la exposición del señor Renato Delgado Flores. El señor Renato Delgado Flores es el director ejecutivo de Pronatel en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor Renato Delgado es un abogado de la Universidad Católica Santa María y ha también egresado en la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Federico Villarreal. Él es el responsable de Pronatel, este fondo que tiene que hacer llegar a todos en nuestro país Internet, que es un fondo subsidiado por los usuarios y por los proveedores de servicios. Y el tema es cómo es posible que los servicios públicos de telecomunicaciones esenciales lleguen a todos los pobladores. Empezaríamos con usted, por favor, señor Delgado, director ejecutivo de Pronatel, y tiene usted 10 minutos para su exposición.
Tratemos de mantenernos dentro del tiempo porque sabemos que tenemos un tiempo muy limitado de todos los oyentes y además de transmisión del canal. Adelante, por favor, señor Delgado. Presidente, buenos días, por su intermedio. Saludo a los congresistas, a los participantes que estamos en esta reunión y voy a hacer una breve presentación de mis proyectos que vienen implementándose a través de este Programa Nacional de Telecomunicaciones. Me voy a permitir hacer una presentación, espero que con el uso de estas nuevas herramientas que tenemos vamos a comenzar a desarrollarlas. A ver. No sé si los pueden visualizar, la visualizamos. Sí, señor Delgado, yo creo que todos podemos ver su presentación sobre cobertura del servicio de Internet en el Perú. Adelante, por favor. Presidente, gracias. Previamente quiero hacer una presentación de Pronatel. Pronatel es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, es un programa de reciente creación, desde el año 2018 que se creó, el 2019 se viene implementando. Nosotros tenemos la continuación de la administración del Fondo FITEL que se creó en su oportunidad. Ha habido un cambio de organización en cuanto a la administración de este fondo y ahora se realiza a través de un programa en el cual nosotros hemos aprendido todas las acciones y las lecciones que se han dado a través de la administración de este FITEL, de este fondo, y se ha creado este programa para que tengamos un mejor desempeño y poder tener mayor eficiencia en el cierre de brechas de telecomunicaciones, que es lo que buscamos todos. Entonces, para indicarles, el Pronatel tiene como función el cierre de brechas en las zonas rurales y de preferentemente interés social. Tal como usted, señor presidente, lo ha señalado, nosotros buscamos ese cierre de brechas en estas zonas. Hola. Bien, señor Delgado, ahí tenemos nuevamente su presentación. Continúe, por favor. Claro. Le explico. ¿Cómo es el desarrollo de los proyectos de Pronatel, de nuestros proyectos? Nosotros tenemos un tendido de infraestructura en todas las provincias donde intervenimos y consiste en dos componentes, una red de transporte y una red de acceso. Nuestros proyectos llevan a través de esta red regional, que le vamos a denominar así, la conectividad de Internet e intranet hacia a las zonas rurales y de preferentemente interés social. Nos conectamos de la red dorsal nacional de fibra óptica en las capitales de provincias y llevamos el Internet hasta la capital distrital. Llegamos hasta la capital distrital, que es la red de transporte, y en ese momento desplegamos la red de acceso, que es la capilaridad de la distribución del acceso al Internet a las instituciones que nosotros hemos identificado. ¿Cuáles son estas instituciones? Los colegios de preferente interés y priorización que tenemos para nosotros. Tenemos también a las instituciones, centros de salud y a las comisarías. A ellos les llevamos el Internet. Les hacemos la conectividad en estas localidades donde no existe un medio de telecomunicación identificado y llegamos a través de nuestros proyectos. Asimismo, llegamos, una vez llegado a la capital del distrito, hacemos mediante radiofrecuencias, microondas, a las localidades más lejanas, donde tampoco hay esa prestación de servicio, y también prestamos el servicio indicado que les estaba señalando. Nuestros proyectos regionales actualmente son 18 que se estamos desplegando. Nuestros componentes de estos proyectos tienen un componente de infraestructura, como les he señalado, que es las redes de transporte y de acceso, el servicio que se desarrolla sobre esa infraestructura, que es el servicio de telecomunicaciones, el servicio de conectividad digital e Internet, la posibilidad de que con esta prestación de esta infraestructura, una vez identificadas las localidades a los beneficiarios, también se desarrolle o se realice a través de las concesiones de la red de transporte la promoción de mayor acceso a las telecomunicaciones a aquellas localidades donde nosotros no hemos llegado con la identificación en su momento, pero lo que queremos es la participación de la actividad privada en la administración de esa red de transporte para poder desplegar y prestar servicios. Asimismo, nuestros proyectos tienen un componente de capacitación, porque buscamos desarrollar y fortalecer competencias en el uso de la tecnología de la conectividad digital, es decir, el uso del Internet para el acceso a la teleeducación y a la telesalud, y a todos los beneficios que nos muestra el Internet.
Nuestros proyectos, como le he dicho, son 18 proyectos, reducen la brecha digital, tienen un acceso y uso apropiado de nuevas tecnologías. Nuestro monto de inversión de estos 18 proyectos que venimos desplegando son 1.555 millones de dólares. Beneficiamos a 2.7 millones de habitantes, llegamos a 1.343 capitales conectadas, tenemos 26.000 kilómetros de despliegue de red de fibra óptica en nuestros proyectos regionales y beneficiamos a 5.597 localidades. Llegamos a las instituciones, como hemos señalado, que son colegios, 6.300 colegios, 3.000 establecimientos de salud y 438 comisarías son nuestros beneficiarios en nuestros proyectos. Nosotros llegamos con el Internet y ellos tienen, en el caso de los gobiernos regionales, para el caso de centros educativos y establecimientos de salud, de suscribir las obligaciones o los contratos de abonados con el prestador o el operador que ha prestado esa red. Es decir, contratan el servicio de Internet. Y en el caso de las comisarías lo hace a través del Ministerio del Interior. Nosotros, en nuestros proyectos, tenemos dos grupos, por decirlo así, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 está constituido por las regiones Lambayeque, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Estas tres últimas son proyectos que ya están en operación. Ya se está prestando el servicio de Internet a las localidades y a las instituciones abonadas obligatorias, y se desarrolla y se viene desplegando desde el año pasado, del 2019, junio y octubre. Es la fecha estimada donde han comenzado a operar estos servicios. En el caso de Lambayeque, es un proyecto que se encuentra en una marcha blanca, es decir, está a punto de entrar en operación provisional. Sin embargo, durante esta marcha blanca se les da la conectividad de Internet gratuita, no tiene costo, a todas las instituciones beneficiarias en el caso de Lambayeque. No es la totalidad de todas las localidades, porque todavía es una marcha blanca, pero cuando empiece a operar provisionalmente vamos a llegar a la totalidad identificada en el caso de Lambayeque. Y Cusco, que es una localidad que también próximamente, en el último trimestre de este año, con esta situación del COVID, hemos estimado que debe estar en operación también. Con la cual llegamos en estos dos grupos a 5 regiones, conectando a 2.103 instituciones educativas, a 956 centros de salud y a 140 comisarías. ¿Cómo llegamos a estas? Nos vamos a enfocar a los colegios. Llegamos con la instalación de un Internet, llegamos con instalación de equipos informáticos, computadoras, llegamos con el alumbramiento de Internet hacia todo el colegio y también a las plazas donde se pueden identificar de acuerdo a los proyectos regionales, y con eso beneficiamos a la conectividad. Actualmente estos proyectos, como hemos señalado, se vienen desplegando. Adicionalmente tenemos otro grupo de proyectos que se están implementando, el grupo 3 y el grupo 4. Lo hemos identificado por grupo por las fechas de la promoción que se han llevado en su momento. Estos proyectos, quería acotar, han sido celebrados bajo el marco del modelo de proyectos en activos. En su momento fueron conducidos por Proinversión, tal como lo establecía la ley FITEL en su artículo 4, establecía, la 28.900, establecía que estas tenían que llevarse a través de Proinversión y debían ser o a través de proyectos en activos o a través de APPs. Se escogió el modelo de proyecto en activos. Ahora bien, en el grupo 3 tenemos las regiones de Amazonas, Junín, Lima, Ica, Puno, Moquegua y Tacna, que son proyectos que se están implementando, así como los últimos contratos que han sido celebrados es el grupo 4, que son San Martín, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pascua, Arequipa. Acá yo quería hacer un paréntesis para conocer este despliegue de estos proyectos. Lamentablemente, como sabemos y es conocido, el COVID nos afecta y nos ha impedido desarrollar todo el despliegue de nuestros proyectos. Y entonces tenemos que aprender a convivir con esa situación y a saber ahora a tomar nuevas decisiones para poder implementar estos proyectos. Se han suspendido en algunos casos los que no están en operación las prestaciones, la continuación de los proyectos, pero también hemos dispuesto a través del Poder Ejecutivo la reanudación de estas actividades. Muchos de estos proyectos del Grupo 1 y Grupo 3 ya se han autorizado la reanudación con las limitaciones que tengamos y el despliegue que se va a realizar conforme a las condiciones de sanidad que ha establecido el Ministerio de Salud. En estos proyectos, en el Grupo 4,
existe adicionalmente al despliegue que se llega a los centros educativos la generación de un centro de acceso digital. Es decir, en cada región donde se despliegue y localidad se va a instalar estos CAD, Centro de Acceso Digital. Es un centro donde efectivamente de forma gratuita se le va a dar capacitación, por lo menos a través de 10 equipos de computadoras, el conocimiento y el alcance de los servicios de Internet. Adicionalmente, a lo que ya se llega a los colegios, también gratuitamente tengo estos centros de atención digital y adicionalmente tengo los hotspots que también se despliegan Internet en las plazas de las localidades donde se despliegan los proyectos regionales. Por lo tanto, estamos haciendo un cierre de brechas para el conocimiento de las telecomunicaciones y del uso del Internet para el caso de estas regiones donde no tienen esta conectividad. Sí. Adicionalmente a estos proyectos que ya están en ejecución, unos 3 están en operación, los demás están en implementación, tenemos una cartera de proyectos que se están priorizando. Por ejemplo, este proyecto Selva, que son en realidad 2 proyectos, el proyecto Napo Putumayo y el proyecto Manseriche. En estos proyectos ya cuentan con viabilidad en el sistema de inversión pública, en el InvierTP, ya están viables. Son 2 proyectos que van a beneficiar a 52.000 habitantes, a 384 entidades públicas, tienen un costo de inversión en ambos de 334 millones de soles, proyectos viables. Ahí se puede verificar la cantidad de localidades que van a ser beneficiarias. Pero ¿qué hemos advertido en estos proyectos? Efectivamente, ya hay algunas actividades que ya se están desarrollando por las empresas privadas. Esto quiere decir, como por ejemplo, el desarrollo de las redes de transporte. Como le había indicado al inicio, nuestros proyectos tienen una red de transporte que tiene un servicio portador, que es la conectividad digital, y tienen una red de acceso, que es la prestación del servicio efectivo. Entonces, al existir una red de transporte, lo que hemos identificado es que ya esa red de transporte deberíamos no realizarla porque ya la ha desplegado el privado. También tenemos otros 3 proyectos, que son Tumbes, Piura y Cajamarca. Estos proyectos pertenecían al grupo 1. Estos proyectos estaban viniendo desplegados hasta el año 2019, sin embargo, el operador que se encargaba, el contratista que se encargaba del desarrollo de este proyecto, representaba mucho atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, había incumplido muchas obligaciones y era un riesgo continuar con esos proyectos. Situación por la cual se resolvieron los contratos en su momento y hemos hecho una reformulación de los mismos. Ahora en estos proyectos estamos incrementando el número de localidades, el número de localidades. Para el caso de Cajamarca, por ejemplo, eran 811, estamos incrementando a 918. En el caso de Piura, que eran 449, se está manteniendo el número, y en el caso de Tumbes se está incrementando en 13 localidades. Estas localidades se tienen identificando en la reformulación del proyecto que cuenta con viabilidad en el Invierte. Sin embargo, tenemos que validar esa información. En la experiencia que hemos tenido como lecciones aprendidas, es que muchas veces los proyectos, cuando se hacen en gabinete, no tienen la identificación concreta de las localidades. Es por eso que queremos desplegar. Pero igual a lo que señalaba anteriormente, tenemos la dificultad del COVID. Son regiones en las cuales, a excepción de Cajamarca, gracias a Cajamarca que tiene una forma de restringir el contagio del COVID, pero es una zona que tiene un alto índice que esperamos reducirlo en los próximos días para poder continuar y cerrar esta reformulación de los proyectos. ¿Cuál es nuestra estrategia para acelerar la inversión, acelerar la implementación e inversión de estos proyectos que he mencionado? Por ejemplo, los 3 que son Piura, Tumbes y Cajamarca, y los proyectos Selva. Le había señalado que en la ley FITEL establecía en su artículo 4 que los fondos FITEL, que usted muy bien había señalado, este fondo financia los proyectos de telecomunicaciones, pero se establecía que estos proyectos sean únicamente llevados a través de los mecanismos de proinversión, es decir, proyecto en activos y concesiones. En la experiencia que hemos identificado, cuando hemos tenido estos proyectos, hemos señalado que solamente el proceso de promoción demoraba entre 24 meses a 30 meses. Y es decir, que en esa fecha recién se suscribía un contrato para poder desplegar estos proyectos. Y además se sumaba a esa identificación de tiempo
el plazo del procedimiento del despliegue del mismo proyecto, es decir, 18 meses a 20 meses, con la cual tenía 24 más 24, 48 meses que recién podríamos tener una prestación efectiva de un servicio. ¿Qué se ha hecho? A través de la delegación de facultades que el Congreso ha entregado al Poder Ejecutivo, en la reciente delegación, se ha emitido el decreto legislativo 1480. Este decreto legislativo ha modificado este artículo 4 de la 28.900 de la Ley FITEL. ¿Para qué? Utilizar esos fondos, esos recursos públicos, para poder desplegar la infraestructura de los diversos mecanismos que existen ahora. Es decir, lo que se quiere implementar ahora es una modalidad de despliegue de infraestructura y a la par hacer la concesión. ¿Y qué vamos a utilizar? ¿Qué mecanismos queremos utilizar para el despliegue de esta infraestructura? Los mecanismos, por ejemplo, del gobierno a gobierno. Este mecanismo que ha sido muy exitoso para los Juegos Panamericanos, ese mismo mecanismo queremos utilizar eventualmente y de acuerdo a la evaluación que se va a realizar por cada uno de los proyectos para poder implementar el despliegue de la infraestructura. Y a la par, hacer el proceso de promoción de la concesión. Entonces, con eso, ¿qué logramos? Hemos logrado un ahorro de tiempo de 48 meses que se desplegaba estos proyectos con la ley FITEL antes de su modificatoria a un plazo estimado de 24 meses, contemplando el proceso de contratación más el despliegue de la infraestructura. Señor Delgado, disculpe, pero tenemos un tiempo limitado. Le agradecería, por favor, que pasemos en el Congreso. Avance para atrás. Ya, justo esta es la lámina que estoy concluyendo. Esta es la lámina que concluyo. Y entonces, en base a estas modalidades, nosotros vamos a hacer todo un proceso de concesión y a la par desarrollo de infraestructura. Y adicionalmente, como le había indicado, hemos evidenciado que en los proyectos donde vamos a desplegar Tumbes, Piura, Cajamarca, y proyectos Selva, Napo, Manseriche y Putumayo, hemos identificado que ya hay un despliegue de red de transporte. Con eso es que estamos evaluando la viabilidad de no implementar una red de transporte que puede ser promocionada o puede ser prestada a través de un servicio de un tercero. Esta es la estrategia que tenemos para poder desarrollar nuestros proyectos, señor presidente. Esperamos llegar lo antes posible los últimos 5 proyectos y concluir los proyectos que están en marcha también, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Delgado, muy amable, ya tenemos una idea. Estoy seguro que hay muchos comentarios y preguntas, algunos que hemos seguido la actuación de FITEL anteriormente, tenemos algunas dudas. Ahora quisiera darle la bienvenida al director e investigador de INICTEL UNI, Óscar Llerena, perdón, disculpen, al señor Pacheco, que es el gerente de supervisión y fiscalización de OSIPTEL, y sobre todo encargado de las operaciones en zonas rurales. Es ingeniero electrónico de la Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones y Gestión de Telecomunicaciones de la Universidad de Colorado. Y el tema central es calidad y velocidad de acceso a los servicios de Internet. Adelante, por favor, señor Pacheco. Ahí vemos su presentación, señor Pacheco. Esperamos que inicie su intervención, por favor. Su micrófono está activado, señor Pacheco. Por ahí veo que está sin micrófono. ¿Sería tan amable de activar su micrófono? Sí. Nuevamente, disculpe, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, adelante, por favor. Sí, y pueden ver mi presentación, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, listo, muchas gracias. Entonces pasamos rápidamente. Tenemos aquí, primero, vamos a hacer una introducción rápida presentando la institución. OSIPTEL es el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, entidad pública descentralizada, que tenemos autonomía administrativa, económica y financiera. Estamos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros y tenemos funciones otorgadas por ley, que son básicamente función reguladora, función de solución de reclamos de usuarios, función normativa, de solución de controversias,
somos también agencia de competencia en el sector telecomunicaciones, y lo que nos concierne hoy, tenemos la función de supervisión, fiscalización y sanción de servicios públicos de telecomunicaciones. En nuestros objetivos estratégicos justamente está este tema para desarrollar, el asegurar y mejorar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y la atención, la calidad de atención de las empresas operadoras hacia los usuarios. Muy rápidamente vamos a hablar de cómo está el mercado de acceso a Internet en el Perú, haciendo un preámbulo importante, ¿no? Hacer énfasis en que el acceso a Internet actualmente, y justamente lo estamos experimentando todos los peruanos en este momento, con la conexión que necesitamos para trabajar, para estudiar, para contactarnos con servicios de salud, es un servicio público esencial, ¿no? Y el servicio de acceso a Internet en el Perú se desarrolla en virtud a concesiones y en todo caso también registro de valor añadido en su caso, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que firman las empresas operadoras, ¿no? Contratos de concesión en los cuales en realidad el Estado es el titular y responsable de garantizar la prestación adecuada de los servicios. Y las empresas operadoras prestan esos servicios en representación del Estado a través de estas concesiones que firman con el Estado peruano. El Internet en este momento, todos lo podemos experimentar, es lo que ya se conoce a nivel mundial como una tecnología de propósito múltiple. Es la base, el sine qua non que necesitamos para una serie de procesos productivos, etcétera, de lo que le llamamos ahora también la sociedad de la información, tanto a nivel de empresas, familias, personas, comunidades, países, ¿no? Todo lo que es el comercio, la productividad, etcétera. Tanto así que la Naciones Unidas reconoce el uso de Internet como un derecho básico del ser humano. ¿Cómo estamos en Internet en el Perú? Vemos acá unos cuadros sobre la evolución de esta conectividad a Internet, tanto mediante medios fijos como medios móviles, ¿no? En este caso, vamos a hablar del fijo. Vemos que ha habido una evolución importante en los últimos años. No ha sido masiva como lo vamos a ver en el Internet móvil. Tenemos que actualmente estamos alrededor de un poco más de los 2.5 millones de usuarios, y la tecnología predominante es HFC. Es una tecnología que aprovecha las redes de cable módem, o sea, mejor dicho, de televisión por cable, ¿no? Para tener aprovechar justamente esta conectividad y tener conexión a Internet. Tenemos que anteriormente las conexiones XDSL, usando las redes telefónicas, eran las prevalentes, pero ahora es el HFC. ¿Cómo estamos en el mercado? Básicamente es un mercado bastante concentrado. Tenemos el 70% de la participación del mercado en líneas del grupo Telefónica, y más o menos un poco menos del 25-28% del segundo operador, Claro, y Entel con un pequeño porcentaje, ¿no? Es un mercado altamente concentrado. En cuanto a Internet móvil, tenemos que del total de líneas móviles, que actualmente en el Perú son más o menos 40 millones, 25 millones de ellas están accediendo a Internet, ¿no? Justamente han accedido por lo menos una vez a Internet, tienen la capacidad. En realidad estamos hablando de las tecnologías básicamente 3G y 4G, y justamente vemos ahí una desagregación de las tecnologías. Las redes en Perú permiten, y los dispositivos que han sido vendidos, que una buena cantidad de la población se conecte justamente a las redes 4G, que son en este caso LTE, ¿no? Que vemos acá en el círculo inferior. La penetración, ¿no? Actualmente estamos hablando de un 80%, y la distribución del mercado que tenemos abajo está principalmente entre Telefónica y América Móvil. Sin embargo, es un mercado mucho más competitivo que el mercado de Internet fijo, ¿no? Porque vemos que Viettel y Entel también ejercen una presión competitiva interesante entre ambos operadores. En cuanto a infraestructura desplegada y cobertura, vemos que, como ya lo había mencionado también el expositor anterior, que tenemos la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Concesionada a Azteca, que conecta las capitales de provincia, ¿no? Tenemos 13.600 kilómetros de fibra óptica desplegada, pero también tenemos todas las iniciativas privadas y también los proyectos de las redes regionales, que suman a nivel nacional más de 37.400 kilómetros de fibra óptica interurbana, la que va entre ciudades. Pero también hay un desarrollo importante dentro de las ciudades de 32.200 kilómetros de fibra adicionales, principalmente para conectar estaciones base de telefonía, y en algunos lugares, como vamos a ver, también ofreciendo fibra a la casa.
que es todavía una tecnología incipiente, pero que ya está avanzando en el Perú. Lamentablemente esto es inequitativo, también justamente lo mencionó el expositor anterior, porque no todas las capitales, incluso departamentales importantes del país, están conectadas. Justamente Loreto, específicamente Iquitos, es uno de estos casos problemáticos, porque lamentablemente no tiene una conexión con el resto del país con fibra óptica, sino se tiene justamente redes de microondas, en este caso, como vemos aquí, de Telefónica y de Vietel, que lamentablemente ya están saturadas para la cantidad de demanda que tiene una ciudad grande como Iquitos. Esto impacta, de todas maneras, negativamente en la calidad de los servicios que se ofrecen aquí. Y justamente los proyectos que mencionó el representante de Fitel, que se esperaría que sean adjudicados lo más pronto posible, serían ya una solución a largo plazo para que esta mala calidad se aborde, ¿no? En cuanto a estaciones base, tenemos que actualmente tenemos 24.076 estaciones base entre todos los operadores a nivel nacional. Sin embargo, tenemos una brecha. Justamente Ociptel ha hecho un cálculo, pueden ver la información en el link que está más abajo. Para este año deberíamos, en realidad, para tener digamos, cursar el tráfico que se genera de forma eficiente, que tener instalados 27.900 estaciones base. Es decir, tenemos una brecha de 3.900 estaciones base para poder brindar un servicio de calidad. Y aquí hay una serie de circunstancias, como ya lo sabemos, no vamos a entrar en todo el detalle, ¿no? Hay un tema, por un lado, de inversión, pero por otro lado también hay un tema a veces de trabas burocráticas, principalmente, lamentablemente, de parte de las municipalidades, y muchas veces un tema mal entendido de parte de la población, de que justamente estas estaciones base, con la radiación no ionizante que emiten, pueda producir un daño a la salud que no está demostrado, ¿no? En todo caso, para el año 2021 deberíamos tener 36.000 estaciones base para atender el crecimiento de tráfico proyectado, que sabemos que es explosivo, que se da principalmente en los servicios de video streaming, y se puede ofrecer un servicio de calidad. La cobertura móvil, en este caso, por tecnologías y por operador, lo podemos ver aquí, ¿no? Más o menos estamos hablando de que de casi 100.000 centros poblados que hay a nivel nacional, 42.000 de ellos están cubiertos. Hay una gran cantidad de centros poblados que no tienen todavía servicio móvil, ¿no? Pero lo vemos acá también a nivel de las tecnologías, 2G, 3G y 4G, ¿no? 29.000 en 2G, 34.000 en 3G y 20.000 en 4G, que sin embargo cubren gran parte de la población, ¿no? O sea, evidentemente las zonas ya cubiertas tienen la mayor cantidad de población, en este caso que ya esté siendo cubierta, y podemos ver aquí un desagregado a nivel departamental de las localidades que ya tienen servicio móvil, qué cantidad de gente vive en esas localidades. Entonces, a nivel nacional, vemos que en realidad estamos hablando casi de un 86% de la población que vive en zonas ya cubiertas con internet móvil. Y vemos acá el desagregado a nivel nacional. Vemos que en realidad más del 50% de la población presenta cobertura, pero evidentemente en departamentos como Amazonas, Huancavelica, el mismo Loreto que ya habíamos mencionado, Cajamarca, los que están justamente en el lado izquierdo, tenemos todavía un déficit en población cubierta, ¿no? A nivel de internet fijo, la situación lamentablemente es aún peor, ¿no? Porque también nuevamente tenemos solamente 521 centros poblados del Perú con cobertura de internet fijo alámbrico, o sea, fijo, lo cual en este caso equivale solamente al 65% de la población que vive en estas zonas que tiene la posibilidad de contratar el servicio. O sea, hay aquí una gran cantidad de la población, 35%, que simplemente no hay internet en las localidades donde viven. Y acá tenemos una desagregación también a nivel de operadores y de tecnologías, ¿no? Les había hablado de la tecnología XDSL, que todavía es la que tiene mayor presencia, digamos, geográfica. Como ya dijimos, en realidad DOCSIS o HFC, cable coaxial, es la que tiene la mayor cantidad de usuarios, pero está en este caso en esta cantidad, 122 centros poblados de América Móvil, 156 de Telefónica, cubiertos a nivel nacional. Entonces aquí también un ejercicio similar a lo que habíamos mostrado anteriormente. En este caso vemos que, por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Solamente el 17% de la población vive en centros poblados que cuentan con cobertura de internet fijo inalámbrico. Y aquí sí, y recalco, ¿no? Nuevamente, el problema de Perú es en el internet fijo, en la cobertura del internet fijo, quizá no tanto en el internet móvil. Y esta es la penetración, que lamentablemente es muy baja, ¿no?
Probablemente se hablaba mucho de la sustitución del internet fijo con el internet móvil, previo justamente a este problema que estamos experimentando actualmente, ¿no? Pero ahora que la mayoría de gente está en sus casas, justamente el internet fijo es una necesidad más grande, ¿no? Anteriormente se decía, bueno, pero hay el internet móvil y el internet móvil podría paliar esa necesidad. Vemos en todo caso aquí cómo está la penetración a nivel de departamentos y es muy baja realmente, ¿no? Es muy baja, incluso a nivel latinoamericano, lamentablemente. Vamos a hablar ahora específicamente de calidad. Vamos a hablar del reglamento de calidad que está vigente desde el año 2014. Vemos acá los indicadores principales. Solamente me voy a centrar en aquellos que son relativos al Internet, ¿no? Como el cumplimiento de velocidad mínima. En este caso, también lo que es la calidad de cobertura de la señal, que también afecta justamente en el caso de Internet móvil, que haya una buena conectividad, y la disponibilidad de los servicios, ¿no? O sea, qué tan presentes están en el tiempo, si se han interrumpido o no estos servicios, ¿no? Y justamente empezamos por este servicio, por este indicador, perdón, disculpen. Tenemos que las interrupciones se pueden dar por N causas, ¿no? La mayoría de ellas definitivamente no son, digamos, atribuibles a las mismas empresas, sino puede haber, por ejemplo, vemos acá en el desagregado del PAI, el 44% de las interrupciones se debe a fallas eléctricas de concesionarios terceros que le dan el servicio a los operadores, en este caso de telecomunicaciones. Evidentemente ellos deberían tener un respaldo de energía, en algunos casos eso funciona, en otros casos no se tiene ese respaldo y cada una de estas interrupciones se evalúan en sendos expedientes sancionadores donde la empresa puede hacer sus descargos, ¿no? Vemos que otra causa es daño a la... Señor Pacheco, nos queda poco tiempo, por favor, disculpe. Ya, vamos adelantando. Vemos acá en todo caso las interrupciones. Vemos acá los compromisos de mejora, que es justamente la evaluación de la cobertura, de la calidad de cobertura de la señal que hace el OCITEL cuando encuentra que hay un problema, por ejemplo aquí en el lado izquierdo, pide una mejora y si es que esta mejora no se da, recién se puede pasar al esquema de sanción, ¿no? Hay una oportunidad acá que las empresas puedan mejorar. La supervisión de la calidad, de la velocidad se hace en forma focalizada, ¿no? Se ven los nodos agregadores a nivel nacional, cuáles de ellos en realidad a nivel distrital están saturados. Tenemos acceso a esa información y donde hay saturación se hacen mediciones en campo. Justamente vemos acá, por ejemplo, las mediciones de internet fijo a nivel departamental y los lugares donde no se ha logrado el nivel mínimo de cantidad de conexiones con buena calidad. Y se puede pasar ahí a un proceso sancionador de ser el caso. En internet móvil tenemos algo parecido y tenemos acá que las mediciones que se han hecho podemos ver un desagregado a nivel nacional, en este caso de las velocidades y en este caso del cumplimiento, ¿no? A nivel departamental, los congresistas ya podrían ver esta información y ver justamente qué es lo que está pasando en sus localidades. Tenemos adicionalmente un impulso importante que está haciendo la institución a crear la cultura de competencia por calidad. Entonces, en el caso de Lima, Arequipa y Trujillo, y lo pensamos hacer para otros departamentos, se está haciendo una medición a nivel de distrito por distrito con el fin de comparar las velocidades de los operadores, en este caso de comunicaciones móviles, y vemos acá, por ejemplo, la velocidad promedio 4G a nivel de Lima metropolitana de todos los operadores y desagregado inclusive a nivel de cada distrito, para que la gente que vive o trabaja en estos distritos pueda justamente ejercer su elección de consumo e irse con el operador que ofrece mejor calidad. Esta información la estamos publicando en nuestra página web. Y como usted ya había dicho, presidente, solo para acabar, la evolución del tráfico de voz y datos, en la pandemia justamente vemos que los eventos de interrupción han ido disminuyendo paulatinamente, quizá un poco por la disminución de la actividad económica, quizá accidentes, que a veces hay vandalismo de las redes, hay una ligera, digamos, disminución, pero existe. Y en cuanto al tráfico está lo que usted mencionó, ¿no? En el inicio del problema, digamos, esto es un monitoreo que se hace en la banda de 700 MHz que tenemos acceso, hubo un hipo, ¿no? Un incremento notable de 20%, pero después se estabilizó, pero sigue siendo, digamos, todavía un poco por encima de lo que era anteriormente al inicio de la cuarentena, ¿no? Tenemos acá también el comportamiento de tráfico a nivel de usuario que hemos podido elaborar, velocidades promedio en esta red 4G, también departamento por departamento, y vemos qué lugares tienen mejor conectividad versus otros que no lo tienen, ¿no? Acá tenemos los crecimientos de datos que usted ya había mencionado, han ido efectivamente hasta más del 42% en algunos casos, y los aplicativos que mayores tasas de crecimiento han tenido, ¿no? Básicamente en redes fijas, WhatsApp, Netflix, Facebook, TikTok, y en tema de redes móviles, Netflix, WhatsApp, TikTok y Facebook, ¿no? Esa información la pueden ver en mayor detalle. Y acabar simplemente diciendo que desde el inicio de la cuarentena,
OCITEL instruyó a las empresas operadoras a que ejerzan lo que es la priorización del tráfico de aplicaciones de teletrabajo, telesalud y teleeducación cuando haya congestión. Y es un tema que también en OCITEL estamos monitoreando, ¿no? Esto se ve también a nivel de mediciones que hacen agentes internacionales como Ookla Speed Test, que efectivamente se ve que hay una bajada en las velocidades, en este caso fijo, y no tanto en móvil, pero también respecto a otros países. Básicamente, esto es lo que quería presentar, presidente. Nuevamente enfatizar que el Internet es un derecho fundamental, se debe garantizar su continuidad. OCITEL está supervisando la mejora de calidad y cobertura del servicio. Creamos la cultura de competencia por calidad. Tenemos acá un desagregado rápido de los temas que hemos visto. Y en el tema de la pandemia, como dijimos, ha habido este importante aumento de la capacidad. La gente se ha desplazado. Anteriormente probablemente trabajaban en zonas como el centro de Lima, San Isidro, etcétera, y ahora se han desplazado a sus casas y esas redes tienen que estar preparadas para recibir ese tráfico adicional. Y es justamente lo que estamos monitoreando, que hay esta capacidad. Bueno, hay iniciativas del ministerio, por ejemplo, que les ha otorgado mayor espectro. Ellos también tienen que hacer mayores inversiones y es un tema que estamos monitoreando, ¿no? En los casos de congestión hemos pedido la priorización y vamos a monitorear que la implementación de las empresas siga un accionar diligente respecto a la calidad del servicio. Muchas gracias, señor presidente. Estamos después atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, señor Pacheco. Lo que me queda claro ahí de las dos exposiciones anteriores es que ha habido algunos avances, pero que el desafío realmente es enorme, que todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Y como usted ha planteado muy claramente, este desafío es aún más grande en el tema de conexiones fijas de Internet, porque en la parte móvil hemos avanzado relativamente bien, aunque con el tema de qué tecnología y qué velocidad de descarga sigue siendo un problema grave. Y sobre eso justamente es que tendremos la siguiente presentación. Si pudiera eliminar, por favor, su lámina. Muchas gracias. Tenemos la siguiente exposición, viene a ver justamente sobre el tema de tecnologías para el uso de Internet en el Perú. Aquí tenemos al ingeniero Oscar Llerena, que es un ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, mi antigua casa de estudios. Soy egresado también de la UNI, y tiene una maestría en telecomunicaciones de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, uno de los centros más importantes de la región en este tema. Adelante, señor Llerena, tenemos 10 minutos nada más. Espero que logre usted darnos una idea sobre estos temas, de qué tecnología podemos esperar en un futuro cercano y cómo se comportan en la actualidad estos servicios de Internet desde el punto de vista de tecnología. Adelante, por favor. Su micrófono, por favor, señor Llerena, no lo oímos todavía. Buenos días, ¿me escucha, congresista Sagasti? Ahora sí, adelante, por favor. Ok, buenos días. A ver, ¿se ve mi pantalla? A ver, un segundo. ¿Tiene usted la cámara habilitada, por favor? Se le oye, pero no se le ve. Por favor, el soporte técnico sería interesante que lo ayuden al ingeniero Llerena. Aunque se supone que usted es el experto en estos temas, ingeniero. No, sí. Ahí está. Y ahora sí estamos viendo su presentación. Adelante, por favor. Un segundo, es que lo que sucede... Disculpe. Bueno, quisiera indicarles que esto nos sucede a cada momento. Imagínense cuando pequeñas fallas de este tipo suceden en el propio Congreso, cuando estamos en pleno debate. Los congresistas que me acompañan en esta han experimentado a veces interrupciones, sobre todo aquellos que están en diversas partes de nuestro país. Y hemos tenido, sobre todo en Loreto, como se anunció, nuestros congresistas de Loreto están siempre muy, muy preocupados por la calidad
de los servicios de telecomunicaciones que nos hacen a veces unas malas pasadas en el Congreso. Adelante, señor Llerena, ahí vemos todo en negro más un cursor, pero nada más por el momento. A ver, disculpa. O si no, si puede usted ir hablando y luego más adelante, en última instancia, no es necesario tener la presentación, nos interesaría mucho oír su opinión. Sí, voy empezando en todo caso. Mi nombre es Oscar Llerena, ingeniero de telecomunicaciones perteneciente al INICTEL. En este caso, estoy por presentar, digamos, un resumen de todas las tecnologías de acceso que tenemos en la actualidad en el Perú desplegados, y debería empezar por mencionar que toda red de telecomunicaciones consta de 3 etapas. Ya estoy próximo a abrir la diapositiva. Entonces, estas 3 etapas comprenden desde el cliente hasta el Internet. Vendrían a ser primero la red de acceso, que esta podría ser cableada o podría ser inalámbrica. Comúnmente nosotros vemos la opción cableada como si fuese la fibra óptica, que es la tecnología de vanguardia en el momento, o lo más común que ronda entre todos los ciudadanos, que vendría a ser el XDSL, o también los híbridos de fibra con cobre. Y por el lado inalámbrico está el hecho de las opciones de telefonía móvil con las redes de los operadores, desde la tecnología 2G hasta 4G, tecnologías en el área rural como Wi-Fi, la opción que se puede extender varios kilómetros para poder atender a varios de estos pueblos. Y en sí, eso comprendería lo que serían las redes de acceso. Por detrás de las redes de acceso, para transportar toda esta información, están lo que se conoce como las redes de transporte. Y estas redes de transporte están hechas en base a múltiples saltos de enlaces de microondas o tendidos de fibra. Entonces, a ver, ya estoy próximo ya a completar esto, disculpen. Ahora sí puedo compartir mi pantalla. Recordemos las limitaciones de tiempo, por favor, ingeniero Llerena. Sí, disculpe. ¿Se ve mi presentación, disculpe? Sí, ahora se ve. Adelante, por favor. Ok. Entonces, iba comentando que la red está compuesta por una red de acceso, una red de transporte y el core, el núcleo de red que nos comunica a Internet. Básicamente, tenemos 2 opciones de transporte, ¿no? La fibra óptica y los enlaces de microondas, que ya antes los habían mencionado. En la actualidad, la fibra óptica que tenemos desplegada en total vendría a ser aproximadamente unos 37.000 kilómetros de fibra. Eso incluye a la vasta mayoría de centros poblados y capitales de provincia, ¿ok? Entonces, en el caso de enlaces de microondas, también se cuenta con una importante cantidad de estos enlaces. Se puede ver a la izquierda, en el lado inferior, el mapa del Perú con estos radioenlaces. Obviamente, esta proliferación de estos enlaces ha sido porque vienen desde las tecnologías de 2G, 3G. Disculpe, ingeniero Llerena, vemos solamente una lámina anterior, no vemos una lámina con el mapa de Perú. Si no se puede, no se preocupe, continúe, lo estamos escuchando bien, ¿no? Yo creo que su explicación es lo suficientemente clara y no necesitaríamos la ayuda visual si es que nos está interrumpiendo a cada momento. Así que proceda, por favor, ingeniero, a explicar. Yo creo que podemos darnos cuenta de eso. Le pido disculpas por esa interrupción, en todo caso, por ese impasse. En todo caso, puedo seguir explicando, claro. Por favor, es lo más sencillo. Claro, entonces, del lado de las redes de acceso, como les estaba comentando, tenemos a las opciones que vendrían a ser las cableadas, tanto como fibra óptica o los híbridos de fibra con cable, con cobre. Y por el lado inalámbrico vendrían a ser todas las tecnologías inalámbricas como 2G, 3G, 4G, los accesos satelitales para lugares donde no llega la fibra óptica, o enlaces de microondas, como vendría a ser la selva del país. Y en el lado rural también es muy proliferado el hecho de usar Wi-Fi para atender cobertura
Wi-Fi, la opción que se puede extender a varios kilómetros, ¿no? Porque entendemos que Wi-Fi obviamente nosotros intuitivamente lo conocemos como una opción de red local. Entonces, estas redes de acceso comparadas el inalámbrico con cableado, la relación es de prácticamente 1 a 10 en términos de usuarios acá en el Perú. Actualmente tenemos unos 24.500 conexiones o suscripciones inalámbricas en el país, y la relación es importante entenderla porque se ve la notariedad, la importancia de cómo es las comunicaciones inalámbricas para los usuarios. Obviamente todos tenemos esa necesidad de movernos y comunicarnos. Las tendencias son que para el año 2023 en el mundo existan 5.3 billones de usuarios en Internet, los cuales van a estar usando aproximadamente en total unos 14 billones de dispositivos. Y los dispositivos que más van a proliferar son los que están ligados con la tecnología de Internet de las cosas, y también de la mano con los smartphones, la proliferación de smartphones. Entonces vamos a tener un ecosistema donde van a existir dispositivos como los smartphones que originan y consumen grandes volúmenes de datos en comparación con los dispositivos destinados a actividades de Internet de las cosas. Estos dispositivos de Internet de las cosas, el tráfico que generan es pequeñísimo en comparación de los smartphones, pero las características que necesitan es que necesitan una gran autonomía de batería, necesitan que las redes que le dan acceso tengan grandes coberturas. Entonces, la siguiente red que venga a ser desplegada tiene que cumplir esos requerimientos, tanto soportar dispositivos de grandes volúmenes de datos como dispositivos de pequeños volúmenes de datos, pero que requieran grandes coberturas. Y con grandes coberturas me estoy refiriendo a estaciones base de 20 kilómetros, de 30 kilómetros, con línea de vista, claro está. Esto es posible con tecnologías emergentes que están justamente surgiendo en el mercado, como por ejemplo Sigfox o LoRaWAN. Y obviamente las teleoperadoras tienen sus propias propuestas en su lado respectivo. Pero entonces toda esta conversación llega a plantear el hecho de una red como 5G, una red que va a soportar 3 pilares, tanto volumen de capacidad, va a generar un radioacceso, la posibilidad de que nuestros teléfonos puedan conectarse a una red inalámbrica que nos proporcione velocidades en términos de gigabit por segundo. Para tenernos una idea, actualmente en los últimos tests que proliferan en Internet, de estos rankings, en Perú, digamos que entre los operadores no hemos pasado la experiencia de usuario de 20 megabits por segundo para comunicaciones móviles. Entonces, 5G va a tomar, digamos, las deficiencias en tanto a despliegue e implementación que ha tenido, digamos, las redes de LTE hasta ahora, y va a mejorar basándose en el hecho de que va a tener mayor recurso. Para entender la palabra recurso me refiero al espectro de frecuencias. Prácticamente está usando bandas muy alejadas a las comunicaciones convencionales que conocemos, y por lo tanto son bandas limpias, bandas que no tienen, digamos, interferentes, bandas fáciles de desplegar, pero obviamente fáciles en términos de desplegar, ¿no? Tienen obviamente la manufactura de la tecnología, los fabricantes todavía están en ese proceso de estandarización. Ya hay un primer release con unas especificaciones técnicas, y es por eso que los operadores ya están haciendo las pruebas de velocidad, básicamente, ¿no? Y otras aplicaciones, como por ejemplo es el, digamos, Internet fijo, pero basado en 5G. Nosotros actualmente tenemos opciones de Internet en casa, ya sea por fibra óptica o también por un router que se conecta inalámbricamente a la red 4G de los operadores. Entonces, en el caso de 5G, va a seguir teniendo, digamos, el aspecto del acceso que se viene ahora mismo dando con 4G, con LTE. Va a usar
bandas, digamos, a reciclar bandas porque todavía está en proceso de regulación. El hecho de la canalización de las bandas, el destinar cuánto espectro va a tener cada operador, todavía está en proceso de decisión y es entendible porque la tecnología todavía está inmadura. Y para que se dé el despliegue de esta tecnología, se tendría que dar también el hecho de que los ecosistemas, las aplicaciones, ¿no? La demanda surja. Y vamos a encontrar mucha demanda, por ejemplo, en lo que es el e-health, lo que se conoce como el e-health, que es la telesalud. Ya existen aplicaciones en el mundo que permiten, digamos, monitorizar los parámetros, los signos vitales de las personas y llevar un control y entonces conocer de una mejor manera, con una mejor perspectiva, la salud de una población. Y también en otras aplicaciones en la agricultura, por ejemplo, existen millones de dispositivos ya que son capaces de enviar a la nube, a un servidor, información como la humedad del agua, la calidad de la tierra, la temperatura de ese microclima que tienen los cultivos, y entonces los ingenieros agrónomos están obteniendo mejores perspectivas para poder analizar cómo es que evoluciona la salud de sus cultivos y cómo pueden obtener mayor producción a partir de la optimización del mismo. Ahora, ingeniero Llerena, ya estamos sí. llegando al límite. Por favor, si pudiera usted cerrar su exposición. Lamento los problemas técnicos, pero sería importante que lo haga porque tenemos todavía expositores, comentaristas y preguntas. Correcto, congresista Sagasti. Yo le agradezco bastante la comprensión. He tratado de explayarme lo mejor que puedo sin un slide. Para cerrar, simplemente, desde el INITEL nosotros tenemos una propuesta de investigación en 5G basado en la eficiencia del canal. Y esa información es importante divulgarla porque seguramente hay otros equipos de investigación que están por la misma línea y hay que tener en cuenta que en ciencia la colaboración es muy importante para el progreso y avances, ¿no? Solamente sería eso y agradecerles la oportunidad. Muy, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Llerena. Mire, antes de pasarle la palabra al congresista Belaunde, me quedan claras 2 o 3 cosas centrales de las primeras exposiciones y agradeceré que más adelante los comentaristas nos ayuden a dilucidar exactamente dónde estamos. En primer lugar, el Perú ha avanzado en términos de cobertura de Internet, telefonía a través de telefonía fija y telefonía móvil. En segundo lugar, hay una deficiencia en cuanto a conexiones de Internet fijo en todo el país. En tercer lugar, se dispone ya de una red, aunque he escuchado muchos problemas y muchas dificultades en cuanto al costo, en cuanto a la calidad, se dispone ya de una red de fibra óptica que conecta a la mayoría de las capitales de distrito. Pero sin embargo, lo que no se tiene y lo que es realmente un problema muy serio, porque les he escuchado, lo que he escuchado aquí, es que el último paso de llegar de estas capitales de distrito a los lugares más apartados en diferentes regiones de nuestro país es bastante deficiente y hay algunas zonas en las cuales simplemente no se tiene acceso a Internet. Y por último, lo que queda claro también es que tenemos que dar un salto tecnológico sumamente importante. Todavía tenemos demasiadas conexiones con 2G en móvil, tenemos algunas en 4G, estamos avanzando poco a poco al 5G, pero ante la incertidumbre tecnológica quizás los comentaristas nos pudieran dar algunas ideas sobre qué es lo que podría ser. Lo que me queda claro, y ya lo trataré de verlo después de escuchar a los comentaristas, es que tenemos una enorme tarea por delante, sobre todo cuando consideramos el tema que va a hablar el congresista Belaunde. La idea, como ya se mencionó muy brevemente en una de las exposiciones, que el acceso a Internet es un derecho. Por favor, congresista Belaunde, adelante con su exposición. Tiene usted 5 minutos. Gracias, estimado colega, por la invitación. Y un saludo a todas y todos los expositores y las personas que nos están viendo desde casa. Voy a ser muy breve para que el congresista Sagasti quiera volver a invitarme a su próximo evento. Este es un proyecto de ley que presenté en el Congreso ya disuelto, pero que mantiene su vigencia y mantiene su trámite. Y de hecho, la Comisión de Ciencia y Tecnología va a ser una de las comisiones dictaminadoras. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Que la Constitución establezca de manera expresa
el derecho fundamental de acceso a Internet. La propuesta en realidad es modificar 2 artículos de la Constitución. En el artículo 2, inciso 4, pone expresamente que el Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, y en el artículo 14, que habla de educación, agregar una línea sobre la promoción del acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la información y comunicación. El objetivo general, como ya se ha señalado, es que la Constitución garantice el derecho de acceso a Internet sin restricciones, recogiendo la concepción jurídica de organismos internacionales y legislación comparada. Y hay una serie de objetivos específicos muy concretos. El primero es impedir restricciones arbitrarias del Estado en el tráfico de información en Internet. El segundo es evitar que operadores o proveedores de Internet decidan arbitrariamente los contenidos a los que acceden los usuarios. El tercero es obligar al Estado a priorizar el desarrollo de las capacidades para operar y generar las TICs, la famosa alfabetización digital. Y cuarto, evitar que por razones de orden público o de Estado, esto claramente entre comillas, algún gobierno limite el acceso o reduzca la velocidad de Internet, como vemos que sucede permanentemente en China, Honduras, Cuba, Rusia, por poner otros ejemplos. La constitucionalización de este derecho lo que va a permitir es tener un estándar claro para defender las libertades cuando éstas se vean amenazadas. No es una cuestión de si estas libertades en Internet van a ser amenazadas o no, sino cuándo, ¿no? Si podemos ver algo de lo que está sucediendo en estos días, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos y su polémica con las redes sociales, es que siempre la demagogia y los populismos encontrarán en el acceso libre a información y en el acceso libre a la expresión sus principales enemigos. Aquí se trata de poder contar con todas las fortalezas normativas necesarias para poder garantizar este derecho. Por supuesto, y lo han señalado muy bien los expositores, aquí el problema es principalmente un problema de gestión, ¿no? De cómo lograr acabar con la brecha de infraestructura y cómo avanzar en la alfabetización digital. Pero esto no debe evitar que veamos la necesidad de contar con las herramientas legales, las herramientas constitucionales necesarias para defender el derecho y para defender el libre acceso. Libre acceso que no debe entenderse como un acceso gratuito, ¿no? Los servicios básicos a los que accedemos diariamente tienen un costo. Esto no debe interpretarse como un proyecto que busca un acceso gratuito porque es algo irreal. Lo que busca es dar el parámetro constitucional adecuado para garantizar la libertad en línea. Muchísimas gracias, colega, y muchas gracias a todos los participantes. Bien, muchísimas gracias. Con esto hemos terminado las exposiciones y vemos ese contraste que existe entre esta aspiración a tener un derecho constitucionalmente garantizado y la capacidad que tiene nuestro país, tanto el Estado como las asociaciones públicas privadas y las empresas privadas, para proveer este servicio de una manera adecuada. Y simplemente quería hacer notar que esto se está volviendo muy, muy serio, sobre todo con la migración de los sistemas educativos a nivel escolar y a nivel universitario, que están sobre todo en el interior de nuestro país y en algunas de las regiones. Por ejemplo, lo que hemos escuchado de la Universidad Nacional Toribio de Rodríguez de Mendoza, que no ha garantizado, a pesar de el servicio de el acceso a Internet a sus estudiantes, a pesar de que va a hacer esa migración. Ahí tenemos un problema bastante complicado que esta pandemia y esta situación de emergencia ha puesto en evidencia. A continuación, yo lo que quisiera es pedir a las 3 comentaristas, aquí tenemos una equidad de género, empezando por Leoni Roca, que nos comentará sobre la posición del sector privado de los operadores de los servicios de Internet. La doctora Roca es egresada de la Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en la Universidad de Harvard. Y adelante, por favor, Leoni, para luego pasarle la voz a la doctora Teresa Gómez y también al final a Maite Bejarano. Por favor, Leoni, cuéntanos. Muy buenas tardes, congresista Sagasti, buenas tardes al resto de congresistas. Les agradezco la invitación.
Interesantísimo el tema. Es claro, como acaba de mencionar el congresista Sagasti, que esta pandemia nos ha encontrado con temas no resueltos, que ahora nos están pasando factura. Lo que es evidente es que los dos grandes temas a discutir en el futuro próximo son, primero, acceso y segundo, calidad. Cuando hablamos de acceso, hablamos de todos aquellos peruanos que no tienen acceso a los servicios, estamos hablando de los no conectados. Y ahí tenemos una agenda muy grande, muy importante, porque todavía la deuda que tenemos para con ellos es gigantesca. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de enfrentar la mejora del servicio de los que ya están conectados, y esa es otra agenda. Ahora, para enfrentar tanto acceso como calidad, se necesitan miles de millones de dólares de inversión, y eso lo sabemos. Y la inversión viene de dos fuentes, viene de la inversión privada, no solamente de los operadores de telecomunicaciones, sino de muchos otros proveedores de servicios de internet y de telecomunicaciones, que no son los 4 operadores que conocemos, pero también viene de fondos públicos que a su vez provienen, como se ha mencionado antes, del aporte que hacen los operadores privados, es decir, todas las correas están saliendo del mismo cuero, que es el sector privado en telecomunicaciones. Ahora, para enfrentar ciclos de inversión tan relevantes como los que tenemos que enfrentar, como es obvio, se necesita dos cosas: seguridad jurídica, primero, y segundo, sostenibilidad financiera de las industrias. Primero hablemos de seguridad jurídica. En el Perú tenemos un régimen de renovación de las concesiones en telecomunicaciones que no aporta ninguna seguridad, que está fundamentalmente sustentado en la cantidad de sanciones que recibe de OCIPTEL, en lugar de estar fundamentado, por ejemplo, en nuevos compromisos de inversión, nuevos compromisos de despliegue, compromisos adicionales de calidad. Este es un tema que hace mucho tiempo se viene poniendo en debate y donde no logramos avanzar, desgraciadamente. Cuando hablamos de sostenibilidad financiera, tenemos que mirar que el sector telecomunicaciones en el Perú es el que tiene el menor EBITDA, el menor margen operativo del mundo, es el sector menos rentable del mundo. Y eso lo que hace es que deja poco espacio a las empresas para emprender estos ciclos de inversión que son tan relevantes. Entonces, cuando uno ve nuevamente por qué tenemos estos grados de poca rentabilidad? Primero, lo que se le llama el ticket promedio, se llama el ARPU en telecomunicaciones del Perú, es de $6 por cliente. Es decir, tenemos gente que paga en promedio poco respecto a lo que se paga en otras partes del mundo. Segundo, tenemos un sinnúmero de sobrecostos regulatorios. El Estado le impuso a las empresas de telecomunicaciones hacer control biométrico por temas de seguridad ciudadana. No es algo que le interese hacer a las empresas de telecomunicaciones. En otras partes del mundo uno compra el chip en cualquier parte, por ejemplo. Acá tenemos que hacer control biométrico. Sin embargo, la RENIEC cobra por hacer el control biométrico. Este tema también se propuso en el Congreso en más de una oportunidad. Y lo que estoy tratando es de bajar el derecho a acciones regulatorias que requieren atención en el corto plazo. Este tema de RENIEC, por ejemplo, es un tema que tiene mucho tiempo dando vueltas. Tenemos temas de regulaciones en mercados, en sectores del mercado de Telcom que ya están en libre competencia, que debemos empezar a soltarlas para justamente generar mayor flexibilidad. Tenemos un régimen sancionatorio que, según estudios de una universidad recientes, reflejan que en el 2019 el nivel de multas que ha impuesto OCIPTEL a la industria es 3 veces lo del 2018. Entonces, estamos hablando de una industria que tiene márgenes operativos bajísimos, muy sancionada, con requisitos, por ejemplo, de calidad en el 2G, que no te permiten estar mirando la transición hacia el 3G y el 4G, que es el que nos interesa y el que te da conectividad. Con trabas burocráticas para el despliegue terribles, porque si bien, por ejemplo, en antenas la aprobación es automática, las municipalidades vienen ex post y generan un montón de problemas. Entonces, el tema de despliegue pasa por desregulaciones, no solamente para antenas, donde el déficit que tenemos calculado nosotros es de 30.000 antenas. Antes se ha hablado de estaciones base y en cada estación puede haber varias antenas, pero tenemos una necesidad de 30.000 antenas. Ahí hay necesidad de hacerle entender a la población que las radiaciones no ionizantes en el Perú están muy por debajo de los límites permitidos por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, tenemos temas de espectro, donde se ha avanzado algo.
Entonces, calidad tiene que ver con espectro, tiene que ver con inversiones, y acceso tiene que ver con mejorar los sistemas de asignación de Pronatel. A mí me ha sorprendido que se diga que la red del Cusco va a ser recibida recién el último trimestre de este año. Esa red no está siendo recibida fundamentalmente porque no se están mandando los inspectores para levantar cualquier observación que hubiera. La red está lista además hace algún tiempo. Entonces, resumiendo, tenemos que velar por la sostenibilidad financiera de la industria, porque de otra manera no va a haber los recursos ni de Pronatel ni de la propia industria para continuar el despliegue y continuar profundizando la calidad. Y un tema que hay que decir también es que la calidad de la señal en regiones, sobre todo, está dada fundamentalmente por un tema de calidad del suministro eléctrico, que es muy irregular en las regiones. Muchas veces a las operadoras de telecomunicaciones se les sanciona por temas de calidad que tienen relación directa con temas que están fuera de su control, relacionados, como digo, con la calidad del servicio eléctrico. Entonces, en resumen, la sostenibilidad financiera de la industria, la desregulación y pensar en regímenes de renovación que aporten mayor seguridad jurídica para tener un panorama de mediano plazo que te llame y te incentive a hacer estas inversiones multimillonarias que hay que hacer es fundamental. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Leonie. Realmente interesante. Ahí creo que esto da algunas herramientas, algunas ideas claras para un resumen final y para las preguntas de nuestros colegas congresistas. A continuación, la gerente general de Internet para Todos, la señora Teresa Gómez, nos comentará sobre los proyectos de telecomunicaciones que se están desarrollando en zonas rurales. Este proyecto junta a 4 instituciones, a Telefónica del Perú, a Facebook, al Banco Latinoamericano de Desarrollo, mejor conocido como CAF, lo que era antes la Corporación Andina de Fomento, y a BidInvest, que es el del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que son 2 organismos internacionales y 2 empresas transnacionales, digamos, que se han unido para este proyecto. La doctora Gómez es ingeniera electrónico de la Universidad Simón Bolívar, con una trayectoria de muchísimos años en Telefónica de Venezuela y ahora está a cargo de la gerencia de este proyecto Internet para Todos. Adelante, por favor, señora Gómez. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo rápidamente en mis 5 minutos que ya los puse a correr, voy a explicar qué es Internet para Todos, qué hemos hecho hasta hoy en el país y cuáles son los próximos retos que tenemos y dónde necesitamos la participación de otros actores para lograr nuestro compromiso. Internet para Todos nace como una iniciativa de desarrollo sostenible en alianza privada con nuestros 4 socios, ya los mencionó el congresista, y nace en el Perú como una respuesta a la necesidad de conexión en las áreas rurales del Perú y a nuestro compromiso de conectar a los no conectados. Y nace también en el Perú porque estaban dadas las condiciones para ello. Había una apertura o hay una apertura regulatoria y la posibilidad, y aquí lo menciono dando firmeza en esto, a la posibilidad de poder utilizar los proyectos regionales de fibra óptica que se tienen desplegados en todo el perímetro del Perú y que fueron mencionados en nuestra primera intervención de Pronatel, ¿no? Internet para Todos usa la concesión de operadora de infraestructura móvil rural y a través de un modelo de compartición de infraestructura y el uso de tecnologías abiertas y disruptivas, ofrece la posibilidad a las operadoras móviles y de manera indistinta a cualquiera de las 3 operadoras móviles o las 4 operadoras móviles que existen en el Perú, la posibilidad de que ellos puedan extender su servicio móvil a las zonas rurales del país. Nosotros somos lo que ponemos, Internet para Todos, pone una infraestructura única. Aquí está el modelo que hace sostenible esto. Es una sola torre, un solo equipo que puede ser compartido por las operadoras móviles del país. Y de esta manera podemos ofrecer este servicio y acortar la brecha digital, que es nuestro compromiso con el Perú. Por supuesto, cuando hablo de infraestructura compartida, yo creo que incluso es la evolución y lo que pueda garantizar la evolución incluso en las zonas rurales, en las zonas urbanas del país.
¿Esto qué hace cuando estamos ya en las zonas rurales? Pues nos hace un player bien importante para cualquier otro tipo de desarrollo en la zona, incluso para ofrecer conexión a las propias industrias o las industrias pequeñas o los negocios de pequeños que se estarían desarrollando en la zona. ¿Qué hemos hecho en el Perú hasta hoy, después de un año que comenzamos a operar en pro de este compromiso que tenemos de acortar la brecha digital? Ya nosotros en un solo año, hemos conectado a más de 1.6 millones de peruanos en las zonas rurales del país, a más de 10.000 centros poblados y con una inversión de 30 millones de dólares. Y esto lo hemos hecho haciendo un upgrade a 4G de 1.100 estaciones base a nivel nacional. ¿Y cuál es y aquí lo hemos hecho, 50% de todo nuestro upgrade a 4G se ha hecho utilizando el transporte terrestre y otro 50% se ha hecho usando el transporte satelital. Es verdad que el transporte satelital debería estar usado de forma transitoria para luego migrar a un transporte terrestre, pero sabemos, y aquí es importante que hay sitios donde va a estar muy complicado llegar con el transporte terrestre, y aquí tenemos que tener garantías del servicio satelital. Las condiciones que ahorita decía la doctora Roca, es decir, tenemos que tener esas garantías para poder operar, y el satélite tenemos que garantizar para poder seguir ofreciendo a través de satélite. Pero el otro 50% que hemos hecho sobre terrestre o transporte terrestre se ha hecho hasta hoy utilizando la infraestructura de las operadoras móviles. En verdad, casi que en un 100% toda la infraestructura de fibra óptica que tenía o que tiene Telefónica. Ahora bien, nosotros tenemos este año, vamos a continuar. Nuestro compromiso con el Perú es llegar hasta 2.3 millones de personas conectadas, más de 13.000 centros poblados, y por supuesto nosotros aquí queremos llegar hasta 60 millones de dólares, es lo que tenemos pensado. Tenemos equipos suficientes en el país, que no puede decir mucha gente, tenemos equipos hoy que podemos ya continuar desplegando. Pero ahora bien, nosotros para hacer esto, necesitamos ya usar las redes regionales. Los proyectos de fibra óptica regionales ya los necesitamos usar, y necesitamos poder acceder a esa capacidad de acceso que tienen estos proyectos, y por supuesto estas redes regionales o estos proyectos de acceso regional, por supuesto apalancarse en las redes de transporte. ¿Okay? Importante también que nosotros en los próximos nos quedan unos retos bien importantes a partir de ahora, porque lo que hemos hecho hasta ahora, por supuesto, lo hemos hecho con todos estos proyectos, pero definitivamente se nos hace más complicado ahora. ¿Por qué? Porque ahora las poblaciones van a estar más dispersas, van a estar agregadas en poblaciones más pequeñas, y aquí necesitamos otros participantes, otros actores. Necesitamos más inversiones públicas, privadas. Necesitamos compartir la infraestructura también pública y privada. Tenemos que abrirnos a nuevas tecnologías que hoy están usando espectros licenciados y también no licenciados. También, y aquí hago y comprometo también de que tenemos que ajustar cuál es la solución que necesitan nuestras zonas rurales. Nuestras zonas rurales también no necesariamente necesitan lo que necesitan las zonas urbanas. Y las condiciones que los reguladores nos ponen también tienen que ser ajustadas al escenario donde nosotros estamos. Como lo decía la doctora Roca, hay muchos sitios que ni siquiera energía eléctrica existe. Entonces, las condiciones también se tienen que ajustar para que las inversiones privadas puedan continuar y así cumplir con nuestra misión de conectar a los no conectados, que por supuesto nosotros queremos llegar a los 6 millones de personas. Con esto termino, congresista, y muchas gracias por la participación y la oportunidad. Muchas gracias, señora Gómez, realmente muy interesante, y ya está dando elementos de juicio adicionales. Y ahora, para terminar la rueda de comentaristas, quisiera pasarle la palabra a Maite Vizcarra, que es una abogada y economista de la Universidad de Barcelona, conocida gestora de proyectos de innovación tecnológica, columnista de La República muy leída, y también miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción. Adelante, por favor, Maite.
Gracias, presidente. Un saludo especial a todos los congresistas que están ahora con nosotros y las personas que nos están viendo también por las distintas redes. Yo quisiera ponerme en el caso de un gestor de una de esas redes regionales que son las que justamente se han estado mencionando ahora. Y voy a usar un poco la figura de los predecesores para explicar cómo es o cómo funciona una red de telecomunicaciones y que podamos entender un poco la problemática de esas personas, de esos gestores, porque yo también trabajo, digamos, yo soy una gestora, imaginemos, de redes en una zona cercana a un centro poblado en Cajamarca. Como bien se ha dicho, una red de telecomunicaciones tiene etapas. La cara que da al usuario es lo que se conoce como la última milla, que es lo que hoy día está adjudicado a esas famosas redes regionales que están distribuidas por todo el Perú. Después hay una red de acceso, que también se ha explicado, que justamente es la que permite que esta última milla pueda llevar capacidad para justamente un usuario final. Está esta red de transporte, que en el caso del Perú debería ser justamente la famosa red dorsal de la que también se ha hablado, u otras. Y finalmente, el último tramo es ese gran carrier de carriers, esos múltiples carrier de carriers, lo que alguien ha comentado como el core del núcleo de Internet, o sea, esos grandes mayoristas de capacidad en el mundo que ponen su Internet o ponen esa capacidad en cada país para que se produzca este encadenamiento. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Uno dice, porque, bueno, hemos avanzado en la infraestructura, todo parece que está caminando, pero si le preguntamos a este señor que está al final de la cadena, a esa red regional que tiene que llegar a la última, que tiene que llevar la última milla a ese usuario final de estos centros poblados, él va a decir, mi problema está en que yo no tengo la capacidad para poder llevar el servicio a Internet, que es justamente estos componentes que se dan. ¿Y dónde está el problema? Tenemos que entender que además de las redes, lo que hay sobre esas redes, esa infraestructura, es un insumo vital que son los famosos megabytes. Lo voy a graficar muy simple para que nos extiendan también todas las personas que nos están viendo y obviamente también los no técnicos. Imaginemos el mercado de la papa. En el mercado de la papa existen los grandes mayoristas de papa. Vamos a usar el término popular, los reyes de la papa. Esos señores, los reyes de la papa, los grandes, los poseedores de esas papas, vienen a hacer estos carriers de carriers globales que tienen estos megabytes. Eso es los que he dicho, ¿no? Cuando uno tiene capacidad de negociación, y yo soy, por ejemplo, un pequeño distribuidor de papa en la feria del centro poblado, lo que hago es tener capacidad de poder negociar con ese gran poseedor mayorista de papas. Algo similar pasa con el tema del Internet y los megabytes. Las distintas redes regionales que hoy día existen en el Perú pareciese que tienen problemas para poder acceder a ese gran insumo que son los megabytes y que de alguna manera no están permitiendo que se termine con llegar justamente al usuario final a través de este tema que es la última milla, o sea, ese último segmento que tenemos. Parece, porque de lo que hemos escuchado, la infraestructura está disponible, hay que hacer algunos ajustes, según nos han comentado, y ese es un tema más relevante, porque en el caso de las zonas rurales que hemos mencionado, la gran distribución de infraestructura que existe está vinculada al Internet fijo, que es el que más se ha desarrollado en el Perú, no el inalámbrico, no el de celular, sino el Internet fijo. Entonces, mi comentario, presidente y señores congresistas y personas que nos ven, es tal vez en nuestro análisis estamos olvidando a ese insumo, que es esa capacidad, que son los megabytes, y que es lo que finalmente le va a permitir a ese último tramo de esa red de telecomunicaciones llevarle el servicio a justamente las personas de las zonas rurales. Las soluciones que hoy día nos han mostrado en el caso del Pronatel son soluciones comunitarias, pero hoy ya estaríamos solamente hablando de ese tipo de solución, o es necesario pensar en una solución uno a uno, sobre todo un escenario en donde estamos viendo que el acceso a Internet es vital para servicios como educación o eventualmente salud en algún momento. Eso es básicamente, y quedo a disposición por si hay otras preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Maite. Bien, hemos tenido un conjunto de exposiciones sumamente interesantes que nos han hecho ver, por un lado, lo que ya existe, por otro lado, lo que se tiene programado.
además de eso, cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas. Y a mí, antes de pasarle la palabra a los congresistas, que van a hacer preguntas específicas y puntuales en 1 minuto cada uno de los que esté interesado en intervenir, quisiera plantear algunas conclusiones centrales que he llegado de estas exposiciones. En primer lugar, si usamos un término que se utiliza en computación y todo, lo que necesitamos es hacer un reset del sistema, resetearlo. Tenemos un montón de componentes que están dando vueltas, que se han avanzado parcialmente, cosas que funcionaron y dejaron de funcionar. Nos han dado el ejemplo de cómo hubo que resolver la concesión en Tumbes, en el norte, para el proveedor. Nos han hablado y no han entrado en detalle sobre todos los problemas que tiene la red dorsal de fibra óptica de la empresa Azteca, con un costo muy, muy por encima del costo que ahora están cobrando los operadores privados. Hemos visto lo que hay en términos de expansión en las regiones, las posibilidades que ofrecen proyectos como Internet para Todos, combinando transmisión inalámbrica en tierra con satélites, etcétera, ¿no? Lo que creo que queda claro es que se necesita claridad estratégica. Hasta el momento las telecomunicaciones han ido evolucionando. Yo recuerdo todavía a mi querido amigo y maestro Miguel Colina Marí, que fue el que hizo la primera estación de teléfono satelital en el Perú, que operaba en Lurín. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, y desde entonces se ha avanzado muchísimo, pero me da la impresión, por lo que he escuchado, que se está avanzando de una manera un poco desordenada, poniéndonos trabas a nosotros mismos y sin coordinación. Entonces se requeriría, en primer lugar, una concepción estratégica de todo el gobierno que involucre a aquellos sectores que van a ser usuarios de esta red, como educación, agricultura, salud, etcétera. Y francamente, por lo que he visto, me parece que eso no existe todavía en nuestro país. O sea que tenemos un problema de claridad estratégica, de coordinación dentro del sector público mismo y, por supuesto, de coordinación entre el sector público, el sector privado y la academia. Esto es fundamental. Y por último, lo que ustedes han planteado con toda claridad también en sus exposiciones y comentarios, que hay problemas de gestión. Y no hemos entrado a ver cómo se usa esta infraestructura, esta red. Vamos a necesitar centros de datos en las regiones, vamos a necesitar una serie de nuevas aplicaciones, vamos a necesitar contenidos diferentes para poder hacer teleeducación, vamos a tener que usar sistemas de autenticación para poder hacer teletrabajo, etc. Y por último, lo que dijo el congresista Alberto de Belaunde, para aspirar a ese derecho universal de tener acceso a Internet con el proyecto de ley que él ha planteado en el Congreso pasado. Y dicho sea de paso, también hay otros proyectos que van en la misma dirección en el Congreso pasado, y es justo reconocer que el congresista Mauricio Mulder, que ya no está en el Congreso en la actualidad, también planteó un proyecto que apunta en la misma dirección del proyecto que estamos retomando del doctor Alberto de Belaunde. Entonces yo quisiera, queridos colegas congresistas, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que por favor me indiquen quién quiere hacer uso de la palabra. Tenemos todavía unos 20 minutos más de transmisión hasta llegar a la 1 de la tarde. Si las preguntas son puntuales, las recogeríamos todas y luego le daríamos la palabra a las personas que han tenido la amabilidad de exponer. Adelante, por favor. Creo que el congresista Montoya quería hacer una pregunta puntual y, como les digo, las recogeremos todas y luego, por favor, los expositores y comentaristas responderán las preguntas que consideren adecuadas. Adelante, congresista Montoya. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias a todos los invitados. Una exposición bastante interesante, sobre todo en relación a las necesidades del país. Un comentario en el sentido de que, si bien es cierto, todos estamos empeñados en que el servicio de Internet se dé en todo el país, y el proyecto de ley del colega de Belaunde es bastante interesante, sería bueno considerar que no solamente es el derecho al acceso, sino que se convierta como un
servicio básico, tal cual se hace como el agua, como la luz, etcétera. Entonces, habría que eso conversarlo y de repente agregar algunos proyectos que sean contributorios. Y por otro lado, como representante de la región Amazonas y preocupado sobre todo por la poca cobertura en Internet y en prejuicio de los alumnos de la Universidad Nacional Torrijos Rodríguez Mendoza, quisiera preguntar, hay un proyecto de 2014 sobre ampliación de fibra óptica que desconocemos el por qué hasta ahora no se está ejecutando. ¿Cuál es el camino para eso, para efectivizar y tener el acceso? Eso es mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Montoya. ¿Algún otro congresista, por favor, si puede anotarse por el chat o indicar a voz viva, por favor? Presidente Sagasti. Adelante, por favor. ¿Quién? Congresista Valer. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, buenas tardes ponentes, muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Mis preguntas, más que preguntas, de repente son las que muchos ciudadanos que están siguiendo hoy día la audiencia y también de mi interés, quisiéramos saber si nos podrían ayudar. En visto que el Internet, lo virtual, lo remoto, es muy necesario ahora por las circunstancias de aislamiento social, cuarentena, pandemia. Quería saber si nos podrían, de repente, si tienen la amabilidad, ya que son los encargados del expertise del tema, indicarnos unos tips o consejos para saber cómo elegir mejor el Internet en cuanto al plan y operador. Tengo entendido que es por zonas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta o a consideración? Ya que ahora es requerimiento de todos. Asimismo, mi consulta es, ¿existe alguna manera de saber nosotros o comprobar si recibimos el servicio por el cual pagamos? Por ejemplo, en mi caso personal, yo pagaba por un servicio de 20 MB, pero en mi zona tan solo llega al máximo por infraestructura un 10 MB. Pero bueno, yo no soy experta en el tema, pero ustedes sí, quizás nos podrían explicar un poco, ya que esta no es materia de conocimiento de la mayoría. Muchas gracias, señor presidente, gracias a los demás congresistas y ponentes. Muy agradecido, congresista Valer. ¿Algún otro congresista tiene, por favor, interés en hacer alguna pregunta o un comentario breve? La palabra, presidente Marco Verde. Congresista Verde, adelante, por favor. Bueno, felicitar por la exposición que se ha dado. No sé si me están escuchando, ¿correcto? Sí, adelante, lo escuchamos bien, congresista Verde. Presidente, y a todos los expositores, más que una pregunta, una apreciación personal como licenciado en Ciencias de la Información, vinculado al mundo de la bibliotecología. Evidentemente, pues, el tema de la información es importante a partir de la explosión de la información que se dieron hace unos años atrás. Sin embargo, creo yo que hay que considerar que todos los proyectos que se puedan dar sobre el uso masivo de la Internet a nivel nacional, evidentemente, pues, como ya lo han explicado en muchas ciudades, pueblos del Perú, no está llegando el acceso al Internet, que es perjudicial, sobre todo en este tema, pues, de brindar las clases mediante esta vía. Creo que también es importante legislar en el sentido de que la dotación de la línea de Internet en los pueblos tiene que también estar vinculado a una relación permanente con el Ministerio de Educación. ¿Por qué lo explico? Porque lamentablemente, pues, y eso he tenido oportunidad de apreciar en distintos pueblos del país, es que el uso indiscriminado del Internet, lamentablemente, en vez de educar, está deseducando a los alumnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las cabinas de Internet que están situadas en todos los pueblos están funcionando no solamente como un tema de información, sino también como personas que están haciendo prácticamente las tareas de los niños en los colegios. He podido, pues, evidenciar, pues, que incluso los mismos padres de familia van directamente a las cabinas de Internet a resolver las tareas que los niños deberían hacer en casa. En el sentido que mandan, por ejemplo, un niño tiene una tarea, pues, sobre la historia del Perú. Entonces, en vez de que el niño pueda investigar, van directamente a estas cabinas y sacan la información, incluso imprimen datos, y eso es lo que presentan, digamos, en las tareas que
que les mandan cotidianamente. En este sentido, claro, el tema de la información, el tema del Internet es muy beneficioso porque amplía las fronteras del conocimiento. Sin embargo, también se tiene que regular en comunicación directa con el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que los docentes no permitan este tipo de acciones, dado que estamos perdiendo que los niños desde temprana edad tengan esa capacidad de investigación. Es decir, la revisión de libros, la revisión de documentos en la cual ellos puedan sacar un extracto, hacer una síntesis, un resumen, lo cual evidentemente pues es parte del crecimiento educativo, ¿no? Entonces, creo que al margen de que se pueda hacer por la ampliación del acceso al Internet, es importante también reeducar a los niños y ver que hacerles entender que la investigación es parte de su proceso de aprendizaje y que finalmente pues eso le va a dar las facultades para que cuando lleguen a una educación superior tengan las capacidades ya bien establecidas sobre la capacidad de análisis, de síntesis, de resumir, de investigar, ¿no? Entonces eso hay que también, es un comentario que yo quería aportar para tener cuidado también en este tema, ¿no? Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. No tiene el micro. Perdón, disculpen, el tema de educación, como habíamos conversado anteriormente, así como el tema de agricultura, teletrabajo, telemedicina, lo vamos a ver en otra audiencia distinta cuando traigamos expertos en, ya no tanto en el proporcionar el acceso, sino, como usted bien indica, de qué manera se puede utilizar mejor en educación, en salud, en agricultura, en transporte, en diferentes sectores. Yo quisiera ver si no hay ningún congresista más. Por favor, señores expositores, alguno que quisiera hacer algún comentario adicional. Sí, señor presidente. Perdón. Señor presidente. Congresista Cayagua. No lo había visto. El congresista Pineda y luego el congresista Cayagua. No entiendo cuál. Sí. Congresista Cayagua. Presidente. Muchas gracias, señor presidente. Sobre todo un comentario. El acceso a Internet es un derecho. En el Perú ocupa el puesto 113 en el rating de velocidad. Solo el 48.7% de la población de 6 a más años de edad hace uso de Internet. Y el costo de 1 GB Internet equivale al 1.66% del ingreso mensual promedio de una persona. En el año 2018, los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones presentaron 3.054.257 reclamos. La empresa Movistar concentró en el 71% de los reclamos generados en el 2018, es decir, 2.171.651. En tanto, Claro generó el 19%, 595.093, el Entel 6%, 168.273 y Betel 2%, 48.221 y otras empresas el 2% respectivamente. A la verdad que cuántas sanciones ha interpuesto OCEPTEL, es muchísimo, señor presidente. También preguntaría al señor Ministerio de Transportes y Comunicaciones al respecto a la problemática de la infraestructura, porque no regula que los operadores compartan infraestructura, porque no se considera la posibilidad que las empresas de telefonía puedan dar televisión satelital para que llegue a toda la población rural. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, congresista Callao. Por favor, había pedido la palabra, como no los veo anotado en el chat, había pedido la palabra el congresista Pinedo y luego la señora congresista Pérez. Por favor, el congresista Pineda y luego la congresista Pérez. Presidente, gracias por la invitación. Da la palabra, así también agradecer la presencia de nuestros invitados.
a esta audiencia de acceso a Internet, el cual es un tema importante y uno de los temas que debe con prontos días llegar a una solución, porque sobre todo escuchando a través del representante del señor de Pronatel, del Ministerio de Transporte, existe bastante, digamos, los trámites para el acceso para que los proyectos se puedan implementar. Estamos hablando de mediano a largo plazo. Pero en estos días necesitamos una solución inmediata en esta emergencia, el cual se ve reflejado nuestra deficiencia en el acceso a la tecnología, sobre todo en las partes rurales. Recibiendo su queja de los pobladores de centros poblados, el cual lo han reflejado bastante los expositores hoy en su presentación, que sería necesario, tenemos infraestructura instalado en estos centros poblados, lugares alejados, pero solo tienen acceso para hacer llamadas. No, les falta a un equipo adicional para que agreguen, veríamos esa solución ahora, para que puedan acceder a la actualización de una instancia virtual, como es la educación ahora que se está brindando en esta situación de emergencia. Ver estos lugares, cómo podemos reforzar la solución inmediata a este corto plazo para no ver, digamos, el exceso de pérdida de alumnos que van a perder sus clases, su año escolar, el cual es un retraso, digamos, para la educación en nuestro país. Podamos acortar este riesgo, que no se incremente en demasía. Ahora, mi pregunta es, para poder reforzar también en ese sentido, ¿cuáles son esas salidas que pronto podamos verlo? Y al poder implementar, digamos, un ministerio de ciencia para integrar lo que es seguridad jurídica, sostenibilidad financiera y despliegue, ¿cuál es su opinión de ellos? ¿Qué sugieren al respecto? Congresista y Pineda. ahora que estamos a portas también de unas elecciones, ¿cuál es su opinión respecto al acceso? Porque se está considerando a través de los órganos electorales que se lleve de manera no presencial. En ese sentido, era mi pregunta. Muchas gracias. Por favor, congresista Pérez Espíritu, si fuera tan amable, y con eso cerramos la rueda de preguntas. Gracias, presidente. Agradecer a todos los ponentes por la exposición muy, muy, muy interesante. Más que pregunta, también es una preocupación que en este momento nuestro país vive, ¿no? En el tema a falta de servicio de Internet, ¿no? En los lugares más lejanos de nuestro Perú profundo. Hoy nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros maestros necesitan esta herramienta para poder, pues, poder terminar el año escolar en nuestro país, ¿no? Uno de los problemas, ¿no? Es la conectividad, ¿no? Para la educación a distancias, ¿no? En los sectores marginales, ¿no? Seguramente muchos de nosotros y también quizás los ponentes conocen a nuestras regiones, ¿no? Hay caseríos, hay distritos que no tenemos internet, y no solo internet, también no tenemos el servicio, ¿no? De comunicación, Movistar, Claro, etcétera, etcétera. No hay. Entonces, nuestros hermanos peruanos en este ciclo que estamos a puerta del bicentenario, viven, ¿no? O estamos viviendo como si fuera en épocas, pues, ¿no? Antaños. Entonces, considero a través de su presidencia de esta comisión, ¿no? Tenemos que trabajar, impulsar y que el Estado pueda darle, pues, todos estos servicios a través del Ministerio de Transportes, ¿no? Para que pueda nuestros hermanos de estos lugares tan lejanos, ¿no? De los sectores marginales pueda tener este servicio. Ahora, otro de los problemas, ¿no? En el estudio de nuestros alumnos es, pues, implementar, ¿no? En el nivel del Ministerio de Educación y la DRE, un plan lector regional virtual
para todos los niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría faltando. También el próximo año estamos, ¿no? A puertas ya de elecciones, ¿no? ¿Cómo vamos a educar a nuestros electores, a la gente que no tienen este acceso, señor presidente? Más bien a través de su representada, ¿no? Que el Ministerio de Educación ya tenga o ya el plan de trabajo, ¿no? Ya que son conocedores, expertos en ello. Eso sería mi comentario, presidente. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle ahora a los comentaristas y a los expositores, si tienen alguna respuesta puntual, por favor, les agradecería, me indiquen. Aquí, desgraciadamente, veo a la señora Teresa Gómez ha levantado la mano. Adelante, por favor. Gracias, congresista. Quería responder a varias de los comentarios que han hecho en relación a la necesidad que se tiene en las zonas rurales. Y aquí quiero volver a enfatizar que el compromiso de Internet para todos precisamente es llevar Internet 4G en las zonas rurales del país. Y hemos hasta ahora cubierto estos 1.6 millones de personas y nuestro compromiso sigue en los siguientes años. Ahora bien, como lo comenté y quiero resaltar esto, es que ya ahora se hace más complicado llegar a las zonas más lejanas y ahí se necesita el compromiso o la participación de otros actores y financiamiento público, financiamiento privado, uso de infraestructuras públicas, uso de infraestructura privada. Hay mucha infraestructura pública, hay torres de televisión que podemos usar, hay incluso las mismas entidades o instituciones que trabajan en estos poblados podrían brindar infraestructura para que Internet para Todos colocara sus antenas y con estas antenas poder brindar servicio 4G a la población. Es importante, incluso proyectos de impuestos por obras públicas, eso también podría usarse. Hay muchas formas de hacer posible esto. La inversión privada sigue apostando, nosotros seguimos apostando, nosotros tenemos un proyecto bien claro, llegar a 6 millones de peruanos conectados en el país. Pero sí, como les comenté, necesitamos hacer la infraestructura que ya está disponible, la infraestructura que estamos seguros y como les digo, no solamente es infraestructura en las zonas rurales, sino que hasta podría esto llevarse a las zonas urbanas, porque también eso garantiza la evolución de las tecnologías futuro. Oportunidades para tecnologías nuevas, uso de espectro y otra vez no licenciado y licenciado. Todo está en nuestras manos, básicamente para poder cumplir con este compromiso y tienen el compromiso de Internet para Todos a través de nuestros socios Telefónica del Perú, Facebook, CAF y BID. Bien, muchísimas gracias, María Teresa María. ¿Algún otro de los expositores o comentaristas una breve intervención en los minutos que nos quedan? Si me permite, presidente, Luis Pacheco de OCIPTEL. Adelante, señor Pacheco. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Creo que la preocupación es común de todos los que estamos en esta reunión, de seguir ampliando la cobertura de los servicios, tanto de Internet fijo, Internet móvil a nivel nacional, como mencionó la señora de Almeida. Efectivamente, el pasar de estaciones base y cobertura 2G a 4G es uno de los puntos en la agenda muy importantes, así como también, evidentemente, hacer un mayor despliegue del Internet fijo. Ahí estamos con mucha, digamos, expectativa, esperando los proyectos regionales que ya estén efectivamente operando, ¿no? Para que cumplan con este objetivo, ¿no? Del lado de los OCIPTEL y obviamente también del lado del Ministerio, existen las alternativas para compartir infraestructura, para ver una serie de mecanismos de incentivar también el despliegue de estos servicios a estas zonas, ¿no? Concretamente, también respecto a algunas intervenciones, me pareció muy interesante lo que mencionó el congresista de Belaunde, quizá tener en cuenta que también existe ya dentro de la ley de banda ancha las obligaciones de neutralidad de red, ¿no? Que justamente, al menos por el lado de los operadores, sí se salvaguarda justamente de que no haya, digamos, ninguna interferencia,
no razonable respecto a lo que es los protocolos, el tráfico, los contenidos de los usuarios. Hay una regulación constante que hace los CIPTEL sobre esto. De hecho, justamente lo que mencioné en la presentación es que incluso en esta circunstancia de emergencia, se ha instruido a los operadores yendo incluso un poco más del reglamento de neutralidad de red, a hacer una priorización sobre este tipo de tráfico de teleeducación, telesalud y telemedicina que normalmente no se hace. Normalmente no se debe hacer justamente por el reglamento de neutralidad de red. Pero justamente ahora en esta circunstancia es muy importante mencionarlo. Coincidimos también con lo que mencionó la doctora Roca, que efectivamente hay una necesidad de mayor expansión y que las trabas que existen deberían minimizarse, ¿no? De hecho, la regulación debe adaptarse a la tecnología y estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, recientemente los CIPTEL acaba de modificar su reglamento de cobertura para incluir mediciones más precisas a servicios 4G, por ejemplo, ¿no? Y se está trabajando también en actualizar el reglamento de calidad de los servicios públicos. Sin embargo, de repente precisar también de que hay algunas obligaciones, como por ejemplo la biometría que se señaló, que están por mandato normativo, que se tienen que hacer y son justamente las que evitan que haya suplantación y crímenes con las líneas de telefonía móvil, ¿no? Y respecto a las multas, ¿no? Bueno, los operadores conocen el marco legal. Las multas que se han incrementado recientemente han sido justamente por incumplimientos de compromiso de mejora que se dan al segundo incumplimiento, porque hay justamente una oportunidad, como dice el nombre, de que mejoren, y solamente ante el segundo incumplimiento es que se dan estas multas que han incrementado justamente lo que se mencionó, ¿no? Y bueno, las multas que no son las interrupciones o la mala calidad que no es atribuible a las empresas operadoras, evidentemente las empresas tienen su derecho a la defensa y se analizan de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, que puedan justamente hacer sus descargos y demostrar que no ha sido, digamos, problema de ellos. Para acabar muy rápido, por favor, varios congresistas mencionaron, sí, temas de información. OCIPTEL pone a disposición, por ejemplo, herramientas como Señal OCIPTEL, donde se ve la cobertura a nivel de centro poblado y con qué tecnología, y justamente si hay problemas, los congresistas pueden justamente enviarnos cartas. De hecho, recibimos cartas constantemente los congresistas para ver de coadyuvar en todo caso o derivar. En este caso, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que ve los proyectos, las concesiones. Se puede incluir de repente alguna localidad que no está en la cobertura actual dentro de algún nuevo proyecto. También ponemos a disposición el Comparatel para ver lo que mencionó la congresista Valer, la oferta comercial tanto en velocidad como en tarifas de los diferentes servicios. Estamos creando, como ya dijimos, la cultura de comparación de calidad también, así que es un factor adicional que los usuarios pueden ver qué operador le da mejor calidad. Y también estamos justamente lo que dijo el congresista Cayagua, haciendo estas comparaciones de cuáles son los operadores más reclamados. Tenemos el mecanismo de portabilidad numérica en móviles y permite justamente que los usuarios puedan elegir al mejor operador. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Pacheco. Bien, estamos ya prácticamente llegando a algunos de los expositores o comentaristas. Unas últimas comentarios, por favor. Presidente, por su intermedio, presidente Sagasti. Renato Delgado, Pronatel. Adelante. Muy brevemente, porque yo creo que ya estamos concluyendo, presidente. Efectivamente, hemos tomado nota de todas las inquietudes que tienen los señores congresistas. Hemos demostrado, hemos ilustrado los proyectos que venimos desplegando. Esta gestión que está administrando Pronatel hace el seguimiento en estricto de los contratos y la implementación de los mismos, verificando que efectivamente se cumplan todas las condiciones que es de estos contratos, que es en beneficio de la sociedad, es en beneficio de acortar esas brechas digitales que estamos buscando. Muy puntualmente, en el caso de Amazonas, como ha señalado el congresista Absalón Montoya, efectivamente es un proyecto que tiene todas las condiciones de priorización, es un proyecto PENIC, se han dado todas las habilitaciones necesarias para poder concluirlo, se ha reanudado en la primera fase. Estamos haciendo el seguimiento estricto y estamos observando que este proyecto se implemente lo antes posible. Dependemos también, como considerarán ustedes, de las obligaciones de estos contratistas, de estos operadores, y en tanto nosotros les vamos a seguir exigiendo. Muy brevemente, tomamos nota de todos los puntos y por escrito en su momento, señor presidente, les haremos llegar las aclaraciones y las explicaciones del caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. No, yo creo que lo importante es que algunas de las preguntas específicas de los congresistas puedan ser respondidas, pues, sobre todo por las autoridades. Ahora quisiera hacer una última reflexión. En primer lugar, agradecerles a todos
su participación y su interés en esta segunda audiencia pública virtual sobre acceso y calidad, acceso a Internet y calidad del servicio de Internet. En primer lugar, estamos en un congreso que simplemente tiene a partir del día de hoy menos de 14 meses. Tiene 13, no llega a los 14 meses, 13 meses y 28 días, en los cuales realmente tendremos que definir prioridades con toda claridad. En la Comisión de Ciencia y Tecnología venimos trabajando en dos canales paralelos. Por un lado, atender a las demandas, a los planteamientos de los congresistas y a lo que recibimos del público en general con respecto a lo que debemos hacer, qué respuestas inmediatas debemos dar en los temas de ciencia, innovación y tecnología. Y en segundo lugar, a pesar de que estamos en una crisis tremenda, de que sabemos que va a haber restricciones fiscales realmente abrumadoras en los próximos 2 o 3 años, por lo menos sentar las bases institucionales, sentar las bases legales para que podamos dar un gran salto en términos de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, en donde estamos muy, pero muy atrasados. Lo que esperamos entonces en temas como audiencias como esta, escuchar el punto de vista de los expertos, para que ustedes escuchen las preocupaciones de los representantes de la ciudadanía, los congresistas que han estado con nosotros, y esperamos que todas estas contribuciones nos ayuden a definir el programa de trabajo que tendremos, como les digo, solamente en 14 meses que le queda a este Congreso, y que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la entusiasta participación y el compromiso de todos sus miembros, llevaremos adelante en aquello que le corresponda al Poder Legislativo. Sabemos que muchos de los temas que ustedes han planteado hoy día son competencia del Ejecutivo, pero desde nuestro lado daremos todos los pasos necesarios para apuntalar la acción del Ejecutivo con lo que nos corresponde al Ejecutivo, al Congreso, perdón, en el tema de legislación, en el tema de representación y en el tema de fiscalización. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado exactamente a las